A veces, el enemigo más peligroso no viene de fuera, sino de quienes dejamos entrar en nuestra vida. María era una mujer de 68 años que había dedicado su vida a construir un hogar lleno de amor para su hijo, Andrés. Viuda desde hacía más de 15 años, había aprendido a sobrellevar el peso de la soledad con el consuelo de tener a Andrés a su lado. Desde pequeño, Andrés había sido su compañero inseparable. María recordaba con cariño las tardes en las que jugaban juntos en el patio de la casa, mientras su esposo trabajaba largas jornadas en la fábrica. A pesar de las dificultades económicas, siempre encontró formas de darle a Andrés una infancia feliz, enseñándole valores como la honestidad, el respeto y el amor por la familia. «Mamá, cuando sea grande, siempre te cuidaré», le decía Andrés cuando tenía apenas 8 años, mientras la ayudaba a limpiar los platos. Ese vínculo profundo entre madre e hijo se fortaleció aún más después de la muerte del esposo de María. Andrés, a pesar de ser solo un adolescente en ese momento, asumió el rol de protector de su madre. Creció viendo cómo ella trabajaba incansablemente para mantenerlo, y juró que algún día le devolvería todo ese amor. Con los años, Andrés se convirtió en un hombre trabajador y bondadoso. Su empleo como electricista le permitía mantener una vida modesta pero estable. Para él, María no solo era su madre, sino también su mejor amiga y la persona que más admiraba. ¿Te gustan las historias emocionantes? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte relatos que tocan el corazón. Continuemos. La tranquilidad en el hogar de María empezó a cambiar cuando Andrés conoció a Clara, una joven de 30 años que trabajaba como vendedora en una tienda de ropa. Clara era una mujer de ojos grandes y sonrisa encantadora, que rápidamente cautivó a Andrés con su carisma y dulzura aparente. Cuando Andrés llevó a Clara por primera vez a la casa para presentársela a María, la reacción fue mixta. María, siempre hospitalaria, recibió a la joven con amabilidad, pero algo en su instinto le hizo sentir que Clara no era lo que parecía. Sin embargo, decidió no prejuzgar y dar una oportunidad a la mujer que parecía hacer feliz a su hijo. Clara, por su parte, se mostraba atenta y respetuosa delante de Andrés, pero en privado tenía un aire de superioridad que incomodaba a María. Tiene buenos modales, pero sus ojos no reflejan sinceridad, pensaba María tras el primer encuentro. Lo que Andrés desconocía era que Clara había crecido en un entorno lleno de carencias. Provenía de una familia numerosa y desestructurada, donde siempre tuvo que competir por la atención y los recursos. Desde joven, Clara desarrolló una ambición desmedida por escapar de la pobreza y alcanzar una vida cómoda. Aprendió a manipular a las personas a su favor, presentándose como alguien amable y encantadora, pero con un trasfondo de egoísmo y calculadora frialdad. Clara no veía a Andrés como un simple compañero, sino como una oportunidad. Sabía que él era un hombre bondadoso y confiado, alguien a quien podía moldear para alcanzar sus propios objetivos. Este hombre tiene todo lo que necesito, estabilidad y una casa que, con el tiempo, será mía, pensó Clara tras sus primeras citas. Con el tiempo, Clara empezó a pasar más tiempo en la casa de María. Aunque al principio intentaba ganarse su confianza, pronto comenzaron a surgir pequeños conflictos. Una tarde, mientras Clara ayudaba a María a organizar la cocina, dejó escapar un comentario que marcó el inicio de la tensión. «Doña María, esta casa es muy bonita, pero parece que necesita renovaciones. Podríamos modernizarla un poco». María levantó la vista, sorprendida. ¿Modernizarla? No lo creo necesario. Esta casa ha estado así desde que la construimos mi esposo y yo. Cada rincón tiene una historia. Clara sonrió, pero su tono de voz sonaba condescendiente. Claro, entiendo. Pero a veces hay que dejar el pasado atrás y pensar en el futuro. María dejó pasar el comentario, pero no pudo evitar sentir que Clara estaba insinuando algo más. A medida que Clara pasaba más tiempo en la casa, su actitud se volvía más invasiva. Cambiaba la posición de los muebles sin consultar a María, hacía comentarios sobre la decoración, y lo peor, comenzaba a sembrar ideas en la mente de Andrés. «Amor, tu mamá necesita ayuda para manejar esta casa. Es demasiado grande para ella», le dijo Clara una noche, mientras cenaban en el departamento que compartían. «Pero es su hogar. Siempre ha sido feliz ahí», respondió Andrés, confundido. «Lo sé, pero piensa en el futuro. Podríamos vivir todos juntos si la casa estuviera a nuestro nombre. Así sería más fácil manejar las cosas». Al principio, Andrés rechazó la idea. Pero con el tiempo, las constantes insinuaciones de Clara comenzaron a influir en él. María empezó a notar que Andrés ya no era el mismo. El hijo que siempre había estado a su lado ahora parecía distante, casi ajeno. Las conversaciones entre ellos eran más cortas, y cada vez que surgía un tema relacionado con la casa, Andrés adoptaba una actitud defensiva.
Mamá, Clara solo quiere lo mejor para todos. Tal vez deberías considerar dejar que hagamos algunos cambios. Dijo Andrés un día, casi como si estuviera repitiendo las palabras de su esposa. María, dolida, intentó explicarle cómo se sentía. Hijo, esta casa es más que paredes y techo. Es el lugar donde creciste, donde tu padre y yo construimos nuestra vida juntos. No quiero perder eso. Pero Andrés no pareció comprender la profundidad de sus palabras. El conflicto finalmente se desató cuando María descubrió que Clara había estado revisando documentos importantes sin su permiso. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontró papeles desordenados en un cajón donde guardaba la escritura de la casa. Entre ellos, había una copia de la escritura con marcas hechas a mano. Cuando Clara llegó esa noche, María decidió confrontarla. ¿Por qué estabas revisando mis papeles?, le preguntó con firmeza. Clara, sin perder la compostura, respondió con una sonrisa. Doña María, no era mi intención. Solo estaba buscando algo para ayudar a Andrés. María no creyó ni una palabra. No quiero que vuelvas a tocar nada en esta casa sin mi permiso. Esa fue la primera vez que Clara mostró su verdadera cara. En cuanto Andrés salió de la habitación, su tono cambió. Usted no entiende, doña María. Esta casa ya no es solo suya. Andrés y yo también tenemos derechos. María se quedó helada. Las palabras de Clara confirmaron lo que temía. Esa mujer no tenía intención de respetarla ni a ella ni a su hogar. Esa noche, María reflexionó sobre todo lo que estaba sucediendo. Sentada en su sillón favorito, mirando las viejas fotografías de su esposo, sintió una mezcla de tristeza y rabia. No voy a dejar que me quiten lo que mi familia construyó con tanto esfuerzo, pensó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Sabía que la batalla apenas comenzaba. Con cada día que pasaba, Clara encontraba nuevas formas de sembrar discordia entre María y Andrés. Aunque María intentaba mantener la calma, la tensión en el hogar era evidente. Clara utilizaba cada oportunidad para reforzar la idea de que la casa de María ya no era adecuada para ella y que Andrés debía intervenir para ayudarla. Amor, tu mamá se esfuerza demasiado para mantener la casa. Si tomáramos el control, podríamos manejar mejor las cosas. Piensa en cuánto podría descansar. Clara, no creo que mamá quiera eso. Siempre ha sido muy independiente, pero eso no significa que sea lo mejor. A veces, las personas mayores no ven lo que realmente necesitan. Clara comenzó a atacar a María de manera más directa, aunque siempre asegurándose de que Andrés no estuviera presente. Un día, mientras Andrés estaba en el trabajo, Clara llegó temprano a la casa. María estaba regando las plantas del jardín cuando Clara se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Doña María, deberíamos hablar de algo importante. ¿De qué se trata?, preguntó María, dejando la regadera a un lado, sobre la casa. Sé que tiene mucho valor sentimental para usted, pero también tiene que aceptar que ya no puede manejarla sola. Andrés y yo queremos lo mejor para usted, pero necesitamos que colabore. ¿Colaborar?, replicó María, con la voz tensa. Clara, esta casa es mi hogar, y no necesito que nadie me diga cómo manejarla. Clara dejó de fingir cordialidad y cruzó los brazos. Mire, doña María, usted ya vivió su vida. Andrés y yo estamos construyendo la nuestra, y esta casa sería perfecta para nuestros planes. No lo haga más difícil de lo que tiene que ser. María, herida pero firme, respondió, esta casa es mía. Y mientras yo esté aquí, nadie me la quitará. Clara se retiró enfurecida, pero no sin antes soltar una amenaza velada. Ya veremos cuánto tiempo puede mantener esa actitud, doña María. Las palabras y manipulaciones constantes de Clara comenzaron a surtir efecto en Andrés. Aunque seguía amando a su madre, empezó a verla como alguien obstinada e incapaz de aceptar ayuda. Las discusiones entre ellos se volvieron más frecuentes, algo que nunca había sucedido antes. Mamá, no entiendo por qué te niegas tanto a escuchar. Clara solo quiere ayudarte. ¿Ayudarme? Andrés, lo único que tu esposa quiere es quedarse con esta casa. No ves lo que está haciendo porque estás cegado por ella. Eso no es justo, mamá. Clara me ama y quiere lo mejor para todos. María sentía que perdía a su hijo poco a poco. Cada palabra que Andrés decía parecía más influenciada por Clara que por sus propios pensamientos. Esa noche, después de otra discusión con Andrés, María fue al cuarto donde guardaba las pertenencias de su difunto esposo. Sacó una vieja caja de madera llena de cartas, fotos y recuerdos de los años que habían compartido juntos. Entre los objetos encontró una nota escrita por él poco antes de morir. María, siempre has sido una mujer fuerte. Sé que cuidarás de todo como siempre lo has hecho. Pero nunca permitas que nadie te quite lo que construimos juntos.
Esta casa es el corazón de nuestra familia. Leyendo esas palabras, María sintió una nueva oleada de fuerza. Aunque su situación era dolorosa, no iba a permitir que Clara destruyera el legado que tanto le había costado construir con su esposo. Clara, impaciente por conseguir lo que quería, decidió dar un paso más audaz. Sabía que Andrés no actuaría contra su madre sin presión, así que decidió tomar el control por su cuenta. Una tarde, mientras Andrés estaba en el trabajo, Clara esperó a que María saliera de la casa para ir al mercado. Aprovechó la oportunidad para buscar documentos importantes. Sabía que la escritura de la casa estaba guardada en algún lugar, y no descansaría hasta encontrarla. Mientras revisaba los cajones, Clara encontró un sobre con papeles que confirmaban que la casa estaba completamente a nombre de María. Lo que Clara no sabía era que María había cambiado recientemente las cerraduras de sus armarios, dejando los documentos más importantes fuera de su alcance. En ese momento, María regresó inesperadamente. Entró a la sala y encontró a Clara revisando sus cosas. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó María con una mezcla de sorpresa y rabia. Clara, intentando mantener la calma, respondió: «Solo buscaba algunos papeles para ayudar a Andrés con unas gestiones». «No tienes derecho a tocar nada en mi casa», gritó María, temblando de furia. Clara, lejos de disculparse, se acercó con una sonrisa fría. «Doña María, es mejor que se acostumbre. Esta casa pronto será nuestra, le guste o no». Después del enfrentamiento, María decidió buscar ayuda. Sabía que Clara no se detendría y que Andrés estaba demasiado influenciado como para apoyarla en ese momento. Recordó a Julián, un amigo de la familia y abogado retirado, que había trabajado con su esposo en el pasado. Julián escuchó atentamente la situación y asintió con seriedad. «María, esto es más grave de lo que parece. Clara está tratando de despojarte de todo, pero podemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Julián ayudó a María a reunir documentos legales que protegieran su propiedad y le sugirió instalar cámaras de seguridad discretas en la casa para registrar cualquier comportamiento sospechoso de Clara. «No te preocupes, María. Vamos a resolver esto». Esa noche, María se sentó sola en la sala, sintiendo el peso de la situación. Todo lo que había construido estaba en peligro, pero lo que más le dolía era la idea de perder a su hijo. Miró las fotos familiares en la pared, recordando los momentos felices que habían compartido en esa misma casa. «No dejaré que esto termine así», dijo en voz baja, con la mirada llena de determinación. María sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que no estaba sola. Con Julián de su lado, estaba decidida a proteger su hogar y a recuperar a su hijo. Después del enfrentamiento en el que María la sorprendió revisando los documentos, Clara se dio cuenta de que debía ser más cuidadosa, pero también más agresiva. Aunque Andrés todavía estaba a su lado, ella sabía que sus dudas comenzaban a surgir. Necesitaba actuar rápido para no perder el control. Decidió entonces jugar una carta peligrosa. Intentó convencer a Andrés de que su madre no estaba mentalmente bien. «Amor, estoy preocupada por tu mamá. La encontré hablando sola el otro día. Me parece que ya no puede manejar la casa ni cuidarse como antes. ¿Estás diciendo que mamá está perdiendo la cabeza?», preguntó Andrés, confundido y preocupado. «No digo eso, pero... ¿y si está empezando a suceder? Tal vez deberíamos buscar ayuda profesional para evaluar su estado». Clara sabía que Andrés era protector con su madre, y usar su salud mental como argumento era la manera perfecta de sembrar dudas. Andrés, influenciado por las palabras de Clara, empezó a observar a su madre con más atención. Cualquier olvido o despiste, por pequeño que fuera, lo hacía cuestionarse si Clara tenía razón. Una tarde, mientras tomaban café en la sala, Andrés decidió abordar el tema. «Mamá, he estado pensando. ¿Has considerado la idea de mudarte a un lugar más pequeño? Algo que sea más fácil de manejar para ti». María lo miró fijamente, sorprendida. «¿Por qué dices eso? Esta es mi casa. La he manejado perfectamente durante todos estos años. Lo sé, pero las cosas cambian. Quizás sería más cómodo para ti». María sintió que su corazón se rompía un poco más. Era evidente que esas palabras no venían de Andrés, sino de Clara. «Andrés, escucha. Esta casa es mi hogar. Es donde creciste, donde viví con tu padre. No voy a dejarla». Andrés asintió, pero María vio la duda en sus ojos. Sabía que Clara lo estaba alejando poco a poco. Mientras tanto, Julián no se quedó de brazos cruzados. Instaló discretamente cámaras en las áreas comunes de la casa y comenzó a revisar las grabaciones. También investigó el pasado de Clara y descubrió algo sorprendente. Ella ya había intentado un esquema similar con otra persona en el pasado. Hace años,
Clara había convivido con un hombre mayor que terminó vendiendo su casa después de ser manipulado emocionalmente por ella. Una vez que el hombre quedó sin nada, Clara lo abandonó y se mudó a otra ciudad. Esto es más grave de lo que pensábamos, María. Clara es una estafadora. Las grabaciones también comenzaron a revelar el comportamiento real de Clara cuando Andrés no estaba. Se mostraba fría, irrespetuosa y controladora, algo que contrastaba totalmente con la imagen dulce que presentaba frente a él. Julián y María decidieron que era hora de enfrentar a Andrés con la verdad. Una tarde, lo invitaron a la casa con la excusa de una cena familiar. Cuando Andrés llegó, encontró a Julián y a su madre esperándolo con seriedad. «Hijo, hay algo que necesitas saber». María, con voz temblorosa, comenzó a contarle todo lo que había sucedido desde que Clara entró en sus vidas. Las manipulaciones, las humillaciones en privado y los intentos de tomar control de la casa. «Mamá, eso no puede ser cierto. Clara no es así». En ese momento, Julián intervino. «Andrés, hemos reunido pruebas. Quiero que veas algo». Puso las grabaciones en una laptop, mostrando los momentos en los que Clara hablaba por teléfono sobre sus planes para quedarse con la casa y menospreciaba a María. También le mostró los documentos legales que Clara había intentado manipular. Andrés, al ver y escuchar todo, quedó en silencio. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad, rabia y vergüenza. «No puedo creer que haya hecho esto». María, con lágrimas en los ojos, se acercó a él. «Hijo, siempre he querido lo mejor para ti. Pero esa mujer no te ama. Solo te está usando». Andrés asintió lentamente, procesando toda la información. «Mamá, lo siento. No sé cómo no vi todo esto antes». Al día siguiente, Andrés enfrentó a Clara con todas las pruebas que había visto. Clara, lejos de admitir su culpa, intentó manipularlo una vez más. «Amor, no puedes creer en todo lo que tu mamá dice. Ella solo quiere separarnos. No solo es lo que dice mi mamá. Tengo pruebas. Escuché tus llamadas. Vi lo que hiciste». Clara, al darse cuenta de que ya no podía convencerlo, cambió de estrategia. «Está bien, Andrés. Si eso es lo que piensas, me voy. Pero te arrepentirás. Nadie más te va a amar como yo lo hice». Con esas palabras, Clara dejó la casa, pero no sin dejar una sensación de amenaza en el aire. Clara, furiosa por haber sido descubierta, decidió dar un último golpe. Una noche, mientras María y Andrés estaban en la casa, escucharon ruidos en el patio trasero. Cuando salieron a investigar, encontraron a Clara intentando entrar por una ventana. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó Andrés, sorprendido. «Esta casa también debería ser mía», gritó Clara, completamente fuera de sí. María llamó a la policía, y Clara fue detenida en el acto. Fue acusada de intento de allanamiento y violación de la orden de restricción que ya estaba en su contra. Después de que Clara fuera llevada por las autoridades, Andrés y María comenzaron a sanar sus heridas. Andrés dedicó tiempo a recuperar la relación con su madre, ayudándola en la casa y estando presente para ella como lo había prometido de niño. «Mamá, nunca más dejaré que alguien nos separe». María, aunque aún dolida por todo lo sucedido, estaba feliz de tener a su hijo de vuelta. Una tarde, mientras regaba sus plantas, María reflexionó sobre todo lo que había pasado. Miró su casa, ese lugar lleno de recuerdos y amor, y sintió orgullo por haber defendido lo que su familia había construido. «Esta casa es más que ladrillos y paredes. Es mi historia, nuestra historia». Con una sonrisa, levantó la vista al cielo, como si hablara con su difunto esposo. «Lo protegí, amor. Tal como tú me pediste». Clara había sido arrestada por intentar entrar a la casa, pero eso no significaba que la batalla estuviera completamente ganada. Desde la comisaría, Clara intentó usar su astucia para salir bien librada. Durante el interrogatorio, afirmó que todo era un malentendido, que ella solo quería recoger sus pertenencias y que María la había acusado injustamente. Sin embargo, las grabaciones presentadas por Julián fueron clave. En ellas se escuchaba claramente a Clara confesando sus planes y humillando a María. Las autoridades no solo rechazaron sus excusas, sino que fortalecieron la orden de restricción en su contra, impidiéndole acercarse a María o a Andrés bajo pena de cárcel. «Nunca se saldrá con la suya», le dijo Clara a Andrés cuando él fue a recoger unas pocas cosas suyas de su antiguo departamento. «Eres un ingenuo por creer que tu madre siempre tiene la razón». Andrés, ahora seguro de quién era realmente Clara, respondió con calma. «El único error que cometí fue confiar en alguien que nunca quiso ser parte de esta familia». Clara, derrotada, salió del radar de la familia, pero no sin prometer que Andrés y María algún día pagarían por lo que, según ella, le habían hecho. Tras el incidente,
la vida de María y Andrés comenzó a estabilizarse. Sin Clara en medio, madre e hijo empezaron a reparar los daños que la manipulación había causado en su relación. Andrés estaba especialmente arrepentido por haber permitido que Clara lo alejara de su madre. «Mamá, nunca podré perdonarme por haber dudado de ti». María, conmovida, lo abrazó. «Eres mi hijo, Andrés. No importa lo que haya pasado, siempre estaré a tu lado». Esa conversación marcó el inicio de una nueva etapa para ambos. María volvió a sentir la alegría de tener a su hijo a su lado, mientras Andrés decidió demostrarle cada día que había aprendido la lección. Aunque la experiencia había sido dolorosa, también hizo que María reconsiderara algunos aspectos de su vida. Decidió empezar a cuidarse más y disfrutar del tiempo que tenía por delante. Comenzó a participar en actividades comunitarias y retomó sus pasatiempos, como la jardinería y el bordado. Una tarde, mientras compartía té con sus amigas en el jardín, María les contó parte de lo sucedido. Todas coincidieron en que era una mujer fuerte y valiente por haber enfrentado a Clara y defendido su hogar. No fue fácil, pero ahora sé que no debo dejarme intimidar por nadie. Por su parte, Andrés también decidió hacer cambios en su vida. Se mudó a una pequeña casa cercana a la de María para darle más espacio y autonomía, pero siempre se aseguraba de visitarla con frecuencia y estar atento a sus necesidades. También comenzó a abrirse a nuevas relaciones, pero esta vez con una perspectiva diferente. Había aprendido a ser más cuidadoso al confiar en las personas y a valorar a quienes realmente demostraban respeto por su familia. Un día, mientras visitaba a su madre, le dijo con una sonrisa: «Mamá, prometo que la próxima vez que me enamore, será alguien que te quiera tanto como yo». Ambos rieron, dejando atrás el dolor del pasado y abrazando un futuro lleno de esperanza. Clara, humillada y sin recursos, desapareció del barrio después de su último enfrentamiento con María y Andrés. Algunos rumores decían que había intentado rehacer su vida en otra ciudad, pero sin el apoyo de alguien a quien manipular, no logró mucho. Con el tiempo, Clara se convirtió en una figura olvidada, alguien cuyo nombre solo surgía en conversaciones como un recordatorio de lo que podría haber pasado si María no hubiera tenido la fuerza para luchar por lo que era suyo. En una tranquila tarde de otoño, María se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, mirando el jardín que tanto amaba. A su alrededor, las fotografías de su esposo, Andrés, y los momentos felices que había compartido en esa casa le recordaban que todo lo que había enfrentado valió la pena. Esta casa es más que paredes y muebles. Es mi historia, nuestra historia. Con una sonrisa tranquila, María levantó la vista al cielo, como si hablara con su difunto esposo. Lo logramos, amor. Protegí lo que construimos juntos. El verdadero hogar no está solo en los ladrillos, sino en los recuerdos y el amor que construimos dentro de él. Protegerlo es proteger nuestra propia historia. ¿Te gustó esta historia? Haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla para disfrutar de otro relato lleno de emociones y lecciones de vida. Te esperamos.